Mi grupo está conformado por Rubení Murillo, Diego Fernando, Winston Segura y quien les habla Silvia Guerrero. Nosotros les vamos a hablar sobre el estudio analítico. El estudio analítico pues está dividido de forma analítica y experimental. Es analítico porque busca estudiar a través de la descripción y análisis problemas de salud que afectan a la población. Y en cambio que no es experimental debido a que el investigador solo observa la realidad sin manipular los elementos de ella. Los principales tipos de estudios analíticos son estudios de casos y controles y estudios cohorte. Los estudios de casos de controles son unos tipos de estudios que identifican a una persona con una enfermedad u otras variables de interés que estudiemos y los compararán con unos grupos de control apropiados para que tengan una enfermedad. Las ventajas son útiles para el estudio de problemas de salud poco frecuentes o crónicos con periodos de incubación y latencia prolongada. Estudia la relación de múltiples factores de riesgos, causas y potenciales para una sola enfermedad. Son rápidos de elaborar y conducir. Consumen menos tiempo y dinero que otros diseños, requieren menos sujetos de estudio, no representan ningún riesgo para el sujeto. La desventaja son pocos útiles cuando la frecuencia de exposición al elevado interés es muy baja. No producen estimadores directos de la prevalencia o la incidencia de la enfermedad. No son útiles para determinar otros efectos posibles de la exposición de interés porque ocupan un solo desenlace. Los estudios cohorte son un diseño epidemiológico, observacional y analítico que es mayor a valor o cercanía, tiene la referencia a la búsqueda asociadas causales. Las características. Los estudios cohorte se clasifican según su temporalidad, las cuales se definen por el momento en el tiempo en que se establece el inicio del seguimiento. Hay tres tipos de estudios, son los prospectivos, los retrospectivos y los ambispectivos o mixtos. Sus ventajas. Es el único método para estimar la incidencia mediante la tasa de incidencia o la incidencia acumulada en un grupo de expuestos y no expuestos. Permite el seguimiento natural del fenómeno, así describir la historia natural del evento o la enfermedad. La relación temporales causan efectos o exposición o enfermedad es verificable, ya que se puede describir el progreso de la enfermedad y sus estadios. Desde el punto de vista metodológico es el diseño más cercano a un experimento. Las desventajas no son útiles en enfermedades de poco frecuentes, ya que en estos casos es necesario un gran número de individuos. Pueden ser muy costosos, en especial en enfermedades o eventos poco frecuentes y principalmente cuando se realizan de manera prospectiva. Pueden requerir mucho tiempo, es necesario para que se empiecen a presentar casos nuevos. Es un diseño que conlleva la posibilidad de pérdidas del sujeto durante los seguimientos. Las similitudes y diferencias que hay entre los casos de control y el diseño cohorte. Una de sus similitudes son que ambos estudios son analíticos para determinar las problemáticas de la población a estudiar. Y la diferencia es que el diseño de casos de control se enfoca solo en una búsqueda de asociaciones causales, en cambio que el diseño de cohorte va más allá. Bueno, aquí le tenemos un caso sobre el tema. Durante el 2008, en una tesorería bancaria comenzaron a aumentar los casos de trabajadores que se quejaban de dolor e inmovilidad en extremidades superiores, las cuales posteriormente fueron diagnosticados como síndrome del túnel del carpo. Al percatarse de esto, el médico de la empresa tenía la hipótesis de que estos casos podían estar relacionados con el puesto de trabajo y la actividad que realizaban. En estos casos sospecharon que la mayoría de incidencias serían entre los capturistas, ya que mostraban la mayor frecuencia de síntomas musculoesqueléticos, debido a que realizaban mayor número de movimientos repetitivos.
a fin de comprobar su hipótesis y tomar más medidas de prevención correspondientes, decidimos realizar un estudio cohorte. La empresa contaba con 1.420 trabajadores, pero el médico solo tomó un número total de 1.263 de ellos, pues 157 ya habían sido diagnosticados con la enfermedad. De estos 1.263.624 eran capturistas y 639 se dedicaban a la atención al cliente. En el transcurso de 5 años de total capturistas se diagnosticaron con el síndrome del túnel del carpo 255 trabajadores, y de atención al cliente solo 89 fueron diagnosticados con casos de incidente. La pregunta es, ¿qué grupo de trabajadores se colocarían como personas expuestas y no expuestas? Las personas más expuestas son los capturistas, ya que son quienes realizan mayor cantidad de movimientos repetitivos, debido a que ellos son los encargados de introducir los datos a la computadora y tomar los datos correspondientes del cliente acerca de los trámites que ellos van a realizar, asociado a la apariencia del síndrome del túnel del carpo. A diferencia que el personal de atención al cliente serían los menos expuestos, ya que ellos solo se dedican a recibir al cliente y a transferirlo a los capturistas de la ventanilla que les corresponde. De todos los trabajadores estudiados, solo el 27.2 presentaron síndrome del túnel del carpo en un periodo de 5 años. El 40.8 de los capturistas presentaron síndrome del túnel del carpo en un periodo de 5 años por los movimientos repetitivos. El 13.19 del personal de atención al cliente presentaron síndrome del túnel del carpo en un periodo de 5 años. Los capturistas tienen la probabilidad más alta de desarrollar el túnel del carpo, a diferencia que el personal de atención al cliente. Una de las medidas de prevención que nosotros recomendamos es que es preciso realizar una historia clínica completa que incluya preguntar si realizan algunas otras actividades que conlleven a movimientos repetitivos y que se relevanten para el padecimiento de aquella enfermedad, como los deportes o las actividades laborales. Revisar los exámenes de ingreso a ver si no presentan alguna anomalía antes de empezar a ejercer la labor, y ya que presenten la enfermedad o los antecedentes, cabe sugerir que cada personal que tenga este mal se realice evaluaciones médicas en cada determinado tiempo.